¿Tú te consideras una persona bondadosa? ¿Tú eres una persona que mira las necesidades de los demás antes de mirar la tuya, de mirar tu necesidad? ¿Cómo eres? ¿Cómo te consideras? La bondad realmente es un fruto del Espíritu Santo. Igual que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo esto son frutos del Espíritu, así es la bondad, que habla en Gálatas capítulo 5, versículo 22, de la bondad. Y cómo nosotros podemos sembrar en ella, cómo nosotros podemos ser más bondadosos. No sé si quieras ser más bondadoso, pero es bueno cultivar los frutos del Espíritu, es bueno alimentar el Espíritu, porque acuérdate que tú no solamente eres carne, no solamente eres hueso, no solamente eres alma, también eres espíritu. Y para nosotros ser más bondadosos es importante abrir nuestros ojos. Abre tus ojos, oh Cristo. Sí, abrir los ojos. Y la palabra bondadosa, según el diccionario, se emplea muchísimo cuando se refiere a una persona que dispone de un carácter tranquilo, una persona apacible, una persona que se destaca por su caridad, por la ayuda, por la bondad que le muestra a otras personas, por la bondad, el carisma antes de actuar, al comportarse, especialmente cuando se trata de la otra persona, cuando se trata del prójimo. Y la bondad permite que hay personas que se le califica, tienen la cualidad de una persona buena, de una persona tranquila, de una persona cortés, que se inclina, pero es de forma natural, a hacer el bien a los demás y a mirar a los demás. Y yo lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:24. 1 Corintios 10:24 dice: ninguno busque su propio bien, sino la del otro. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, 1 Corintios 10:24, no te preocupes por tu propio bien, sino por el bien de los demás. No te preocupes por tu propio bien, sino por el bien de los demás. Entonces, ¿qué hace la bondad? Empieza con abrir tus ojos, abrir los ojos. Comienza siempre con tus ojos, que estás mirando, que observas a tu alrededor. Es la manera como tú observas al mundo, observas a las personas, cuando eres sensible a las necesidades de las demás personas. Y en Lucas capítulo 10, versículo 33, habla de un samaritano que estaba en un lugar y oye lo que pasa. Dice en el 33, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivado a misericordia. Y en la traducción lenguaje actual dice: pasó por allí un extranjero de la región de Samaria y al ver a aquel hombre tirado en el suelo le tuvo compasión. Es decir, tú notas en las dos traducciones, en la Reina Valera y en la traducción del lenguaje actual, dice viéndole. El samaritano pasó por el camino, este hombre estaba tirado y muchas otras personas pasaban por ahí, ni lo miraban ni cuenta se daban que él estaba tirado. Pero pasó este extranjero de Samaria y cuando vio a este hombre tirado, él lo primero que hizo fue verle. Y cuando le vio fue motivado a misericordia. Lo primero que él hizo fue que mirar. Y este es el punto de partida. Por ahí se empieza la bondad. Mirar, observar lo que está pasando. Los otros que pasaban por ahí estaban distraídos con el teléfono. Bueno, parafraseando, estaban distraídos haciendo otras cosas y no miraban lo que estaba pasando. No vieron a ese hombre tirado y si lo vieron no le importaron. No le importaba. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Hay personas que se caen en la calle, hay personas que le pasa algo y la gente sigue como si nada, no le importa. No, viven su vida. Pero no, la ley de Cristo no habla de esto. Dios habla de que nosotros debemos mirar, observar, ser bondadosos. Pero para nosotros ser bondadosos tenemos que cambiar la forma en que miramos al mundo. Tenemos que cambiar la forma en que andamos distraídos muchas veces. Ser más atentos a las necesidades de las personas que nos rodean. Pero ¿sabes qué mata realmente la bondad? La prisa. Andar siempre corriendo. Cuando vas si quieres aprender a ser una persona más bondadosa, hay que disminuir la velocidad. Hay que tomar su tiempo, observar cuando pasas por un lugar. Y a veces andamos tan distraídos que pasamos tantas veces por un lugar y no sabemos ni de qué color son las paredes, ni observamos los mínimos detalles porque andamos distraídos y andamos rápido, con prisa. Pero cuando estamos siempre distraídos, ¿sabe qué? No tenemos tiempo para ser bondadosos porque no vemos, no se ve. Y para ser bondadoso hay que ver. Por ejemplo, cuando tú vas de viaje por un país, te montas en un avión, vas de un lado a otro, ves, pero ves en general, no ves tan en detalle.
Porque el avión te lleva rápido de un país a otro, de un lugar a otro. Y no vas a ver mucho, por más que veas, vas a ver en general. Así cuando tomamos un tren o cuando vamos en un carro, vemos, pero vemos por encima, por arriba. Pero cuando realmente queremos participar de lo que está pasando a nuestro alrededor, vemos más cuando caminamos. O sea que cuanto más lento vayamos en el mundo, más podemos ver. A veces creemos que la prisa, mientras más rápido yo hago esto, mucho mejor. A veces hay que tomarnos nuestro tiempo para ver, para sentir, para usar nuestros sentidos, el olfato. Si vas a tomarte un té, un café, huélelo un poco, saboréalo, siéntelo, toca. Los sentidos que Dios nos dio es para utilizarlo. A veces no lo utilizamos a 100%. Andamos rápido, comemos rápido, maticamos rápido, tragamos rápido y todo rápido. Así no se disfrutan las cosas de la vida. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, dice la palabra de Dios: no te preocupes por tu propio bien, sino por el bien de los demás. El primer paso para nosotros ser bondadosos es pedirle a Dios que nos dé ese radar espiritual. Un radar espiritual para estar atenta a las personas a nuestro alrededor, las personas que están sufriendo, ya sea emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Quizás tú naciste con este regalo de ver y sentir. Nadie te dice nada, ya tú sientes que hay una necesidad en una persona. O tú estás incómoda o sientes una intranquilidad de llamar a esa persona porque Dios lo pone en tu corazón. O automáticamente lo sientes cuando una persona está alrededor tuyo. Sientes como que está en necesidad, que hay una necesidad en ella. Y no es porque seas más espiritual que nadie, pero Dios te ha puesto ese regalo de sentir por el otro, de sentir que hay necesidad en otro. Y lo estás sintiendo de esta manera y es un regalo que lo debes practicar porque es parte de tu propósito, es parte de tu llamado, es parte del plan de Dios para ti específicamente. Eso no significa que los que no sienten la necesidad del otro no tampoco estén atentos a la necesidad del otro. Eso no te describe. Por ejemplo, yo me distraigo fácilmente, me es difícil muchas veces mantenerme enfocada en las tareas. Si estoy haciendo algo, me gusta tener el teléfono a un lado porque si no me distraigo, no avanzo. Pero hay otras personas que son más sensibles, hay otras personas que están más atentas, hay otras personas que tienen ese llamado, ese don. O a veces estamos muy enfocados en tareas, muy enfocados en lo que estamos haciendo y nos olvidamos de lo que está pasando alrededor. Es fácil no ser sensible a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es fácil distraernos, enfocarnos en otras cosas. Pero es cultivar este don, es cultivarlo, es cultivar, no importando cómo seamos. Por ejemplo, yo en mi caso, yo sé que me distraigo fácilmente, a veces hay que decirme las cosas para yo verlas, pero eso no significa que no podamos hacer nuestra parte. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 8, Gálatas 6, 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué estás sembrando mientras estás en esta tierra? Para la carne, ¿qué estás sembrando? Porque vas a segar corrupción, pero para el espíritu, cuando siembras para el espíritu, estás pendiente de esos frutos del espíritu, la bondad, el amor, el gozo, la esperanza, la benignidad, la paciencia. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la bondad. ¿Qué tan bondadosa eres? En otra traducción dice, en Gálatas 6:8, en la palabra de Dios para todo, PDT, dice: siempre quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismo, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué es lo que está sembrando? ¿Qué está sembrando? Porque eso vas a de cosechar. Y aquí lo dice claramente. Si es para solo complacerte a ti y a los tuyos, vas a cegar corrupción. Pero para el espíritu es sembrar aquí en la bondad. No siempre es fácil ver las necesidades de otras personas, especialmente cuando las personas están lejos, están de otra parte del mundo, no te dicen, no hablan, no lo ven. Pero es el primer punto de partida para nosotros cultivar ese espíritu, la bondad en nuestro espíritu. Entonces, ¿de qué manera? Y es la pregunta que quiero hacerte hoy. ¿De qué manera tú puedes y podemos todos? Es algo que lo tenemos que trabajar día a día. Podemos disminuir el ritmo de la vida, ese ritmo acelerado y rápido, pero que sea intencionalmente. Porque el modo de que vemos a los demás es la primera base, el primer paso para ser bondadoso. Ver lo que está sucediendo, ver las necesidades de las demás personas alrededor de nosotros.
¿Qué persona tú puedes cada día verla? A veces es muy difícil de notarlo porque no la ves o porque está muy lejos. Cuando tú mantienes los ojos abiertos, ¿qué oportunidades ves a tu alrededor para ayudar a otras personas? ¿Y cómo podemos hacer la voluntad de Dios al ver lo que está pasando a nuestro alrededor? No ignorar lo que está pasando, las necesidades de otras personas. La palabra de Dios dice, como leímos en Gálatas 6:8, quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello corrupción y destrucción. Pero el que siembra para el Espíritu cosechará la vida eterna. ¿Qué vas a comenzar a sembrar? Para ser gentil, amable. Ser gentil es lo mismo, comienza como escuchando a las demás personas, siendo cortés. Es un regalo maravilloso el escuchar. A veces no escuchamos. Alguien se acerca a nosotros a decirnos algo y ya estamos dando nuestra opinión. Si el otro decirte dame tu opinión, a veces las personas te dicen las cosas y no es para que tú opines, es para que a veces escuche. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Esto es también ser bondadoso y gentil. A veces no tienes que hablar mucho, a veces solo es el estar ahí, el escuchar. Esa sensibilidad, esa gentileza comienza con nosotros poner nuestro sentido atento, ya sea viendo, mirando, ya sea escuchando nuestros oídos. Si la sensibilidad de las necesidades de las demás personas empiezan con los ojos, pero también la compasión comienza con tus oídos por escuchar su dolor, por escuchar sus necesidades. Hay que aprender a escuchar. Proponte en esta semana escuchar más y hablar menos. Entre mejor escuche, vas a ser más compasiva. Cuando escuches más, preguntes menos. No basta con que nada más veas las necesidades de las demás personas. También con que escuche qué te pasa. Y escucha. Practícalo. Y cuando quieres hablar, diga, no. Esta vez no voy a hablar, voy a escuchar más. Para que puedas sentir las emociones de las demás personas, para que puedas simpatizar con su dolor, para que puedas oír lo que está pasando, para que la otra persona sea liberada, porque cuando se abre y habla, se está siendo sanada. Por eso en Lucas 10:33 leímos que cuando ese samaritano vio a ese hombre tirado, vio golpeado en el camino, ¿qué fue lo que hizo? Lo vio. Y cuando lo vio se movió a misericordia. Cuando vio al hombre, él sintió compasión por él. Entonces el primer lugar es tus ojos van a ser impactados cuando mires más, cuando veas lo que está pasando a tu alrededor. Y tus oídos van a estremecer tu corazón porque vas a simpatizar con las necesidades de las personas. Cuando más lo escuches, te vas a poner en su lugar. Vas a entender de dónde viene, vas a entender por qué se comporta de la manera que se comporta. A veces hay personas que solo necesitan que las escuches, que estés ahí. Muchas veces dar consejo puede ser contraproducente. Muchas veces dar consejo lo que te mete en problemas. Muchas veces dar consejo sin pedirse, porque a veces damos consejos sin que nadie te lo pida. Y eso también es tú meterte en lo demás. Es como tú hacer cosas que no se te han pedido. Y si no te lo han pedido, entonces ¿por qué lo haces? Es lo contrario, el dar consejos sin ser pedido, a ser amable, ser bondadoso. Una persona una vez, y yo lo leí en un libro, que él estaba en un velorio, se había muerto una persona y estaba sentado ahí, estaba desgarrado, estaba triste, estaba llorando. Y se le acerca un señor, viene no recuerdo ser un pastor, un evangelista, pero vino y a darle esperanza. Y comenzó a hablar. Mira, Dios te va a dar fuerza, Dios está contigo. Dios va a hacer cosas grandes y hablar. Y este hombre con ese dolor por la muerte de la persona, lo que quería era que el hombre se callara y se vaya. Pero entonces vino una persona, se sentó a su lado, le dio las manos, escuchó lo que él sentía. Cuando hablaba brevemente, no hablaba, casi solo escuchaba, lo veía llorar. Y al final oró por él y se fue. ¿Sabe lo que pasó? ¿A quién tú crees que el hombre quería a su lado cuando estaba en dolor y en llanto? Al que habló menos, al que solo se sentó ahí a escucharlo. Él dijo, mira, yo me conmoví, yo estaba desconsolado,
Y me dio tristeza verlo ir. Pero al que estaba hablando mucho, estaba loca que se vaya, loco que se vaya. Porque no me escuchó, solo hablaba y hablaba y hablaba. Así es la gentileza también, el escuchar. El escuchar a los demás. Hay veces hay personas que están enfermas y tú la llamas y comienzas a hacer preguntas que no valen la pena. Solamente porque no quieres estar callada. Oye, estoy aquí. Y me dice, estoy ahí, aquí. Si vas a ver un enfermo, siéntate. No hables mucho. Hay personas que a veces van a ver un enfermo con un dolor y que comienzan, el weather está difícil, la guerra de Vietnam, cosas que no tienen ni que ver. Y la persona que está ahí enferma con dolor dice, ¿qué es lo que esta persona está hablando? No tienes que siempre hablar, no hay necesidad de hablar. Acostúmbrate al silencio, acostúmbrate a no escuchar nada muchas veces, si es posible. Porque cuando estás con una persona, tú crees que es obligado a hablar. No. Si hay una persona con dolor, no preguntes mucho, no hables mucho, escúchala, está ahí, estoy orando por ti, que Dios te bendiga. No hagas ni siquiera muchas preguntas, porque ese no es el momento de preguntar mucho ni hablar mucho. Es de escuchar más y estar ahí presente. Así que escucha las necesidades de los demás. Como dice en Gálatas 6:22, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y tú llevas las cargas de los demás también cuando escuchas, cuando estás ahí, cuando el otro sabe que tú estás orando o vas a orar por él. Y este es uno de los primeros mandamientos. Cuando escuchas, estás haciendo el primer mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. A nosotros nos gusta que la gente simpatice con nosotros cuando estamos sufriendo emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Y así mismo, como queremos que hagan con nosotros, hagamos con los demás. Y la Biblia habla que hagamos con los demás lo mismo que queremos que nos hagan. Entonces estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Llámenme, búsquenme, háganme, denme. Pero ¿tú qué estás haciendo? Entonces, ¿qué significa para ti escuchar activamente a alguien? ¿Qué significa para ti escuchar, hablar mucho o poner tus oídos en atención a lo que la otra persona está diciendo? A veces también hay una conversación, una comunicación y no tienes que hablar tanto. Controla esa lengua, habla menos. ¿Por qué tú crees que es tan difícil para ti escuchar más en vez de hablar más? O cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está en dolor, ¿por qué tú tienes esa necesidad de hablar tanto? Comienza a ser bondadoso, gentil. Comienza a simpatizar con alguien que está pasando por algo difícil. Tal vez nunca tú lo has experimentado, pero el estar ahí tranquila, quieta, sin hablar mucho, es parte de tu bondad, es parte de tu a bajar esos frutos del Espíritu. Así que seamos más bondadosos, seamos más gentiles y pidámosle a Dios que nos abra, que nos ponga ese radar en nuestro espíritu de ver, de escuchar, de sentir las necesidades de los demás que están a nuestro alrededor y aunque estén lejos. Dios le bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones. Hasta la próxima. Contra todo pronóstico.